Buenas tardes. En este video intentaremos hacer un simulador de créditos o un calculador de créditos, ¿verdad? Los datos serían el monto del crédito, la tasa de interés anual y la cantidad de pagos del préstamo, ¿sí? La cantidad de cuotas. El objetivo es, a partir de estos valores, generar estas fichas, estos registros, perdón, de 24 registros asociados a las 24 cuotas, ¿sí? Y con estos detalles: fecha de vencimiento, que corresponde a la cuota del periodo 1, el pago total, que involucra ya los intereses más la amortización, y tener nuestro balance. Finalmente, añadirle también estas columnas de fecha de pago, monto pagado, el saldo y el estado. Esto ya sería ya la gestión del pago del préstamo, ¿sí? Entonces la idea es volcarle, esto tenemos en Excel, y llevarlo a AppSheet. Vamos a procurar trabajar en eso y bueno, ahí vamos. Bueno, como siempre, desde Drive, nuevo y nueva hoja de cálculo, y le ponemos un nombre dentro del archivo. Puede ser estamos, y aquí le ponemos préstamo o préstamos, y creamos una hoja de detalles. Entonces, un préstamo, la idea es generar un préstamo y tener sus detalles respectivos. Entonces, para el préstamo le podemos poner un ID de préstamo, le añadimos el monto, sería el préstamo, y a ver, en la columna de tasa de interés anual, y así. Luego el resto de las columnas de tasa de interés mensual, podemos ya calcularlo con columnas virtuales, ¿sí? Perdón, me olvidaba la cantidad de cuotas. Perdón, cantidad de cuotas. Entonces le damos un poquito de formato y ahí está. Por otro lado, en la tabla de detalles le podemos directamente, para copiar esto que está aquí, esta estructura, ¿verdad? Voy a ir aquí y copiar, control C, y voy a aquí, control V. Perdón, creo que no copié. Ahí, control C. Ahora yo aquí. Ahí está. Bueno, y ya que tiene formato, vamos a dejarlo así, tal cual como está. Pero como siempre, vamos a meter esta ID de préstamo, ¿verdad?, para poder relacionar con el detalle, ¿verdad? Entonces podemos meterle aquí, insertar una columna, insertar otra, y a esta primera columna le llamamos ID del detalle, y a la segunda le llamamos ID del préstamo asociado, ¿no? Préstamo asociado. Ahí está. Entonces, por decir, este valor del préstamo es igual a esto. Bueno, entonces ya estamos listos para ir a AppSheet, ¿verdad? Entonces hacemos una pausa en la parte del video. Bueno, ya en AppSheet vamos a iniciar sesión. Vamos a logarnos con Google y le metemos las credenciales y le damos permiso, y ya estamos en
en AppSheet le damos crear una nueva app y le ponemos el nombre, va a ser préstamos, y elegimos cualquier categoría acá y elegimos la hoja de cálculo, que sería préstamos. Ahí está. Seleccionamos y esperamos a que vincule correctamente AppSheet con la hoja de cálculo. Y esto cerramos. Y bueno, vemos que la aplicación nos creó por default la vista préstamos, ¿sí? Un ID, punto de préstamo. Así, vamos a mirar la parte de datos y traer la tabla de detalles. Bueno, y podemos, digamos, hacer los ajustes, ver las columnas de préstamos, ver que el ID sea único en el valor inicial, y estos valores que podemos poner moneda, pero vamos a poner número mientras. La tasa de interés también vamos a llamarle, podemos usar porcentaje o número, vamos a decidir eso luego. Y la cantidad de cuotas, un número. Y en cuanto a los detalles, ¿verdad? Ya luego vamos a ir ajustando todos estas columnas, ¿verdad? Pero lo que importa para empezar es crear la relación entre detalles y cuoteros y préstamos. Vamos al tipo ref. Entonces vinculamos con la hoja préstamos y también esta parte le tildamos para que haya un borrado en cascada. ¿Está bien? Entonces estos cambios vamos a guardar. A ver, aquí guardamos y veamos la relación en la parte de spec. Veamos la relación, vamos a darle a actualizar al navegador. Y entonces en este ajuste preliminar, digamos, creamos esta relación, que es la que buscábamos. Mirad que un préstamo puede tener varios detalles, ¿sí? Entonces, para ir cerrando la idea, esto vamos a quitar. Es decir, la idea es que cuando yo guarde un préstamo con el monto del préstamo, la tasa de interés anual dada y la cantidad de cuotas, automáticamente me genere, me rellene el detalle. Si le pongo 12 cuotas, que me rellene hasta acá con todos estos valores calculados, o sea, mejor dicho, hasta acá sería esta balance, calculados a partir de esos tres valores que fueron datos del problema, por decir. ¿Está bien? Vamos a hacer entonces seguir ajustando los valores de columnas de las dos tablas. Continuando con el video, agregaremos un par de columnas virtuales a la tabla préstamos. La primera de ellas será la fecha en la que estoy haciendo la simulación, ¿verdad? ¿Sí? Esto también podemos hacerlo a través de una columna real, ¿verdad? Es decir, de hecho que podemos hacer ese cambio. Vamos a la tabla préstamos y le ponemos una fecha, por decir, fecha del préstamo o de la simulación, ¿verdad? Y vamos entonces ir a AppSheet y hacer una regeneración de la estructura. Y tenemos entonces la columna fecha del préstamo, a la que le damos el tipo date, y con valor inicial puede ser hoy, ¿verdad? Le ponemos
perdón, ahí está, today, y guardamos el cambio. Para la tasa de interés mensual también finalmente vamos a agregar una columna real, ¿sí? Y vamos a ponerle tasa de interés mensual, ¿sí? Y copiamos el formato. Y en AppSheet regeneraremos la estructura tal cual como hicimos con la fecha. Listo. Y el cálculo, vamos a poner el tipo decimal, y la fórmula ya la escribiremos en el bloc de notas. Hago una pausa por un tema de edición de video. Para el cálculo de la tasa de interés mensual se usa esta fórmula, que es 1 más tasa anual, todo eso elevado a la 1 sobre 12, y al resultado se le saca 1. ¿Está bien? Llevándolo a AppSheet, esta expresión lo haremos con la ayuda de Power. Power me eleva una base X al exponente Y. La base sería 1 más tasa de interés anual, ya con el nombre de la columna, como tenemos en la tabla préstamos, y el exponente es 1 sobre 12. Y acá, como siempre, se le resta 1. Esto vamos a copiar y llevar a AppSheet. Y lo pegamos aquí. Guardamos el cambio y guardamos todo esto, ¿sí? Entonces podemos ya cargar nuestro primer préstamo, por lo menos a grosso modo, ¿verdad? Le ponemos un valor de 500.000, una tasa de interés que puede ser el 0.6, o sea 6%, y 24 cuotas. Entonces la tasa de interés se va a guardar en el ya en el detalle del préstamo. Veamos aquí, esto se va a guardar automáticamente una vez que sincronice desde AppSheet. Ahí está. Bueno, la tasa de interés mensual está en decimal. A ver, está todo en orden. La fórmula, a ver, con más dígitos, vamos a dejarle en 6 y guardamos este cambio. Ahí está, te guardamos. Sí, este es el valor de la tasa de interés mensual, ¿sí? Y lo cual también lo tenemos aquí. Bueno, perfecto. Bueno, avanzando un poquito, vamos a ver los ajustes en la tabla detalles. El ID de detalle tiene que ser único. Ya habíamos visto esta referencia, el ajuste de la columna ID préstamo tiene que ser referencia a la tabla préstamos. El periodo va a ser un número que va a ser del 1 al número al 24 o al 36 de acuerdo al número de cuotas. La fecha de vencimiento va a ser el tipo date y el pago total sería ¿cómo sería? Podemos ponerle decimal, que incluya unos también pago de interés. Vamos a ponerle decimal. El pago principal también podemos poner en decimal.
También podemos poner en decimal a estas 4 columnas de pagos. La fecha del pago va a ser esta parte de las partes de gestión de la cuota, ¿verdad? Va a ser el tipo también date. Monto pagado puede ser decimal. Y el saldo, saldo puede ser decimal también. Y el estado puede ser pagado o no, de acuerdo al saldo, ¿verdad? Es decir, podemos decirle que si el saldo es 0, entonces está pagado. De lo contrario, está pendiente de pago. O sea, el saldo sería la diferencia entre el monto pagado y lo que va siendo el pago de la total, ¿verdad? De la cuota. ¿Sí? Bueno, eso vamos a ajustarlo después, de todas formas, y vamos a guardar estos cambios. Bueno, como ya estarán intuyendo, la generación de estos 24 registros de cantidad de cuotas, aquí 24 líneas, tiene que ser automática y se tiene que producir una vez que se ingrese este valor, ¿verdad? Entonces, lo que va a llamar es al guardar este formulario, debería llamar a una acción que llame a un grupo de acciones recursivas, como ya estuvimos viendo antes. Vamos a preparar entonces las hojas, vamos a hacer unos ajustes para poder hacer, como siempre, si ya lo vieron en acciones recursivas anteriores, lo que se hace, le agrega siempre una columna contador, que es la que te va a contar la cantidad de cuotas que se van agregando conforme de acuerdo al número de cuotas que está acá. O sea, cuando yo pongo 24 cuotas, lo que me va a hacer es contar 24 registros que están ahí agregando acá. Cuando llegue a 24, cuando el contador sea igual que esta cantidad de cuotas, va a parar el bucle y tendremos ya el detalle asociado a un préstamo dado aquí. ¿Está bien? Pero eso vamos a trabajarlo lentamente. Bueno, ya metiéndonos en el bucle, a generar con acciones, vamos a la primera acción, vamos a Behavior y creamos una nueva acción. ¿Sí? Vamos a poner un nombre, acción 1, agregar filas, ¿sí? Basado en préstamos, y la primera acción es que llame a un grupo a una secuencia de acciones, ejecutar una secuencia de acciones. Ya esto vamos a completarlo después, y también las restricciones, ¿sí? Entonces esto lo guardamos, ¿sí? Esto en realidad le dejamos con apariencia, aparición que no se despliegue, ¿sí? Y así, vamos también a crear la segunda acción, ¿sí? Que va a ser que incremente el valor del contador, ¿verdad? Que incremente el valor del contador. Ahí. Y le decimos que establezca el valor de una columna de esta fila con acá me faltó algo. Que es regenerar la tabla préstamos. Vamos a quitar esto un ratito, guardar, y vamos a incluir aquí préstamos, y me faltó regenerar para incluir la columna contador. Vamos a hacerlo.
Ahí está. Un número. Number. Vamos a volver a la acción 2 y vamos a decirle que incremente la columna contador en 1. ¿Está bien? O sea, el valor anterior que le sume 1. Ya. Y guardamos. Ok, hacemos que no se despliegue. Do not display. ¿Okay? Bueno, antes de pasar a la tercera acción, veamos un poquito la tarea, ¿verdad? Que es agregar las filas. Para el cálculo de estos parámetros, si bien en la hoja de Excel usa funciones propias de Excel, nosotros iremos a las bases y formularemos cada caso en forma individual con las fórmulas caseras, por decirse. Entonces, lo que vamos a hacer es que la primera línea tiene un tratamiento diferente que el resto en algunos casos. Por ejemplo, este valor es constante hasta el final, el pago total, pero estos son funciones del porcentaje y del periodo. Entonces, esa va a ser la diferencia. Y ya entro en nuestro blog de notas, que es la previa a la acción 3, que es agregar fila. Vamos a ver algunas cuestiones. Por ejemplo, la expresión para el periodo, ¿verdad? El periodo, que es la primera columna. El periodo sería directamente igual al contador, ¿verdad? El contador es una columna que va a ir variando desde 1 hasta el número de cuotas, por ejemplo 24, 36. La expresión para la fecha de vencimiento sería así, ¿verdad? Usamos un switch donde para el contador 1, que sería para el periodo 1, sería la primera fila del detalle. La fórmula para la fecha de vencimiento sería toma la fecha del préstamo, ¿sí? Y le agrega el día actual. Por ejemplo, si la fecha de préstamo es 15 de mayo, esto sería 15 de junio. Cuando para contador diferente a 1, que es a partir de esta coma, la fórmula varía ligeramente, donde te va a tomar la fecha de vencimiento, la última fecha de vencimiento, ¿verdad? El periodo anterior, que está acá, periodo contador igual a menos 1, y me va a agregar el día de esa fecha. O sea, es decir, en pocas palabras, lo que hace esta expresión es tomar la fecha de vencimiento de la cuota anterior y le agrega un mes. Para la expresión para el pago total, esta es la fórmula financiera, por decir, ¿verdad? Que la cuota es el monto por la tasa efectiva por 1 más la tasa efectiva elevada a la n en el número de meses o cuotas y dividido esta expresión, ¿verdad? Entonces eso traducido al lenguaje, en expresiones de AppSheet, sería esta expresión que está aquí abajo, ¿eh? Donde como vemos que 1 más porcentaje de tasa efectiva mensual, expresamos como siempre como power, ¿sí? Y este es el exponente, cantidad de cuotas. Perfecto. La expresión para el pago de interés sería, si el caso 1, usamos la tasa de interés mensual por monto del préstamo, y si es diferente, usamos la tasa de interés mensual por balance. La expresión para el pago principal sería el pago total menos pago de interés, y la expresión para el balance sería pago total menos... perdón, esto está mal acá. Esto está mal. La expresión para el balance sería, en el caso 1 sería monto del préstamo menos balance, ¿sí? Y
y aquí sería seleccionar el balance, el periodo anterior, menos el pago principal. Sí. Bueno, ahora crearemos finalmente nuestra acción 3. Acción 3. Y vamos a elegir el tipo de acción que es añadir una nueva fila a una tabla usando valores de esta tabla. Y sería a la tabla de detalles. ¿Sí? Entonces, y de préstamo, sabemos que es Unique ID. Vamos al periodo. El periodo, como ya lo anotamos, nuestro copiatín, digamos, el periodo era igual a contador. Entonces el periodo es igual a contador. Perfecto, vamos a añadir otra columna. Sería fecha de vencimiento. Y aquí también, como ya teníamos nuestro copiatín, ya vimos antes, la expresión para la fecha del vencimiento sería con el switch. Está. Pegamos aquí. Un ratito. Bueno, siguiendo la fecha de vencimiento, vamos a hacer un ajuste. Vamos a meter una expresión mucho más simple, que es la siguiente. Esta, para la fecha de vencimiento. Entonces, si el contador es 1, por ejemplo, sería al mes 1, esto sería 0 y me llevaría al fin de mes y le agrega los días, el día de la fecha de préstamo. Si es el 15 de mayo, entonces el día es 15. Así. Guardo este cambio. Vamos a ir con las otras columnas. Fecha pago total. Entonces agrego acá la expresión para el pago total que teníamos en nuestros apuntes. El pago total entonces es perdón, aquí, ahí está. Guardamos, seguimos agregando las columnas. Pago de interés. Para el pago de interés teníamos la expresión siguiente con un switch. Un switch, ahí está. Y balance. A ver cómo podemos evitar el balance. Este balance. Ok, vamos a hacer una pausa aquí. Aquí también haremos una corrección. Hay que recordar que aquí no se puede introducir columnas de la tabla de detalles, sino tienen que estar referenciadas a la tabla principal. Vamos a cambiar esta expresión y vamos a cambiar por la siguiente. Ahí sí. Entonces, si el contador es 1, que me tome la tasa de interés mensual por el monto del préstamo. En caso contrario, que me tome la tasa de interés mensual por el valor del balance del registro anterior. Por eso está acá contador menos 1 para el periodo anterior. ¿Sí? Para este mismo préstamo, lo que le ponemos en esta parte. Para i de préstamo igual a this row i de préstamo. Y guardamos este cambio y vamos guardando nuestro trabajo. Sigamos agregando las columnas. Pago de interés. Pago principal. Para el pago principal es simplemente podemos formularlo esto podemos formularlo realmente en vez de incluirlo acá en la acción, podemos meterle justamente en la data de detalles y le decimos que pago principal
sea igual a la diferencia entre estos pagos. Pago total menos pago de interés. Entonces podemos formularlo aquí. Así. Y guardamos. Entonces, a la hora de ir a la acción 3 nuevamente, aquí, ya no le pedimos el pago principal porque ya está formulado. Entonces sale esto. Y después de pago de interés agregamos balance. Y para el balance tenemos la siguiente expresión. Esta. Para el primer periodo sería monto del préstamo menos pago principal. Aquí haríamos asimismo un ajuste. Bueno, la expresión para el balance con una ligera modificación que vamos a explicar sería así. Para el primer año, o sea, para el primer periodo sería el monto del préstamo menos el pago principal para el periodo igual a 1, justamente, ¿verdad? Y si no, si el periodo es diferente a 2, entonces que me reste el balance del periodo anterior del pago principal actual, ¿verdad? Sí, entonces guardamos este cambio y guardamos nuestro trabajo. Las otras columnas, digamos, que quedan serían, por ejemplo, fecha de pago, monto pagado, saldo, estado. Estos serían ingresos en la gestión del pago de la cuota, ¿verdad? Esto inclusive le podemos ir formulando después. Entonces podemos dejar hasta aquí en la parte de la acción número 3. Ahora pasemos a la acción número 4, que es crear ejecutar una acción en un conjunto de filas y para seguir agregando filas. This row. Ahí. Y este llama nuevamente a la acción 1. ¿Sí? Le damos no desplegar. Y de esa forma le llama nuevamente a esta acción. De paso, editemos la acción 1 y agreguemos las otras acciones que deberían ejecutarse. 3 y la acción 4. Vamos a guardar aquí antes de pasar a los ajustes finales de estas acciones, cómo hacer las restricciones. Bueno, siguiendo el tutorial, vamos a restringir las acciones 1 y 3. Para eso vamos a acción, behavior, y aquí le damos una restricción. En el primer caso le decimos que ejecute siempre que el contador sea menor que la cantidad de cuotas. ¿Sí? Si es que no es vacío. ¿Sí? Guardamos esto y guardamos. Esto tiene que estar como do not display. Perfecto. Y la acción 3, vamos a verificar la acción 2. No desplegar, está bien. La acción 3 también tiene que tener una condición, ¿verdad? De que se ejecute mientras que no sea vacío el campo cantidad de cuotas, o sea, la columna cantidad de cuotas. Ahí guardamos y no desplegar. De paso hacemos ese ajuste
Y la acción 4 no tiene más, no quiero mayores ajustes. Y guardamos el cambio. Finalmente, lo que faltaría hacer, digamos, para que se ejecute esta acción en bucle es llamar a la acción 1 una vez que se guarde este formulario, ¿verdad? Entonces, este formulario que es de préstamos, vamos allí, sería préstamo forms, ¿verdad? Entonces, este tiene que tener una propiedad que al ser guardado, que llame una acción, y aquí le ponemos que sea la acción 1. ¿Está bien? Y finalmente guardamos este cambio. Y bueno, es así. Vamos a hacer una prueba, ¿verdad? Vamos a hacer una prueba de lo que estuvimos formulando. Vamos a hacer una prueba para un préstamo de, por ejemplo, un préstamo de 1.000.000 con una tasa del 0.05 y cantidad de cuotas 12 para probar. Y guardamos. Sería este préstamo y va corriendo una serie de rutinas. Vamos a ver si nos rellena la hoja de detalles. Y ahí va. Y vamos a ir puliendo las cosas que están mal, ¿verdad? Es decir, porque, por ejemplo, no está haciendo el pago de interés y no está haciendo tampoco, por lo tanto, el balance, ¿sí? Bueno, sería ese es el espíritu. Ahora hay que corregir unas cuantas cosas. No le trajimos, por ejemplo, el ID de préstamo. Y el pago de interés está haciendo mal, por lo tanto el balance está haciendo mal. Vamos a corregir entonces lo que pasa en esta columna B, en esta columna F, y el balance ya es también depende del pago de interés, ¿sí? Bueno, vamos a hacer los ajustes, ¿verdad? De forma a poder tener estos valores que están errados, ¿verdad? Estos valores en las columnas B, F y H serían ID de préstamo, pago de interés y balance. Entonces vamos a la acción 3, que es la acción que agrega filas. Y vamos a añadir un par de cosas, ¿verdad? El ID de préstamo, no olvidé, vamos a poner el inicio, tiene que ser igual al ID de préstamo en cuestión. Esto. Y vamos a corregir un poquito lo que es el pago de interés también. Y más o menos viene a ser porque aquí en en el index no me está trayendo como un número, entonces podemos interpretarle, en vez de ponerle el index, vamos a ponerle aquí number a esa expresión, ¿no? Cerramos paréntesis ahí y vamos a probar eso. Si es que es un tema de expresiones, o sea, si no me está queriendo multiplicar un número por una expresión algebraica, ¿no? Como texto, perdón, como texto. Entonces con esto aseguramos que sea un número. Vamos a probar. Y también el balance, la misma cosa. Vamos a ponerle, en vez de index, vamos a colocarle, vamos a borrar esta coma y este 1. Y vamos a ponerle number en vez. Y que nos convierta en número ese valor del select. La misma cosa aquí. Number. Y le quitamos este coma 1. Igualmente aquí. Y vamos a probar así, a ver si le gusta. Number. Y cortamos esta coma. Ahí está. Guardamos estos cambios y vamos a probar nuevamente en un préstamo, ¿sí? En un nuevo préstamo. Antes de empezar el nuevo préstamo vamos a borrar el anterior. Perdón, no era este, era este. ¿Sí? Vamos a borrar
Vamos a ver de paso el funcionamiento del borrado en cascada, es decir, yo borré el préstamo principal. Bueno, en este caso no está relacionado, entonces vamos a hacerle un borrado, un borrado manual y eliminamos. Entonces dejamos un préstamo, el primero de prueba, y no tenemos nada en la planilla. Ahora vamos a probar un nuevo préstamo con monto igual que el caso anterior, 1.000.000. Tenemos 0.05 de repente y 12 cuotas. Y guardamos y tiene que rodar las acciones. Aquí. Vamos a la hoja de préstamo y vamos a ver si esta vez hace los cálculos en forma correcta. Bueno, siguen los problemas porque el interés realmente tiene que ir variando y por lo tanto tu pago. Vamos a ver qué está sucediendo. Bueno, en este caso sí nos trajo la etiqueta de el valor del ID préstamo, que sería este. Y bueno, vamos a darle una vuelta más a esto hasta pulir, encontrar los valores correctos.
esta parte es opcional. Se puede añadir aquí a la ficha del préstamo la cantidad de el importe a abonar y comparar luego con el monto del préstamo. Por ejemplo, podemos añadir una columna virtual. Sería importe a pagar, ¿sí? Y la fórmula sería la suma del select, ¿verdad? De que me sume de la tabla de detalles la columna pago. A ver, sería la columna pago total, ¿sí? Pago total para un ID de préstamo igual a de esta fila, este préstamo, ese ID, ¿no? ID de préstamo. Entonces tendríamos el importe total a pagar por un préstamo, ¿verdad? Y esto y guardo. Y también finalmente podemos añadir un porcentaje, ¿verdad? Con respecto al valor, entonces podemos decirle porcentaje, perdón, aquí, porcentaje. Y sería entonces el importe el importe a pagar menos el monto del préstamo dividido el monto del préstamo, ¿verdad? Esto entre paréntesis para asegurar. Ahí. Le vamos a guardar y le podemos ver el tipo porcentaje, de repente porcentual, y con 3, ¿sí? Y guardamos. Entonces para este préstamo que está aquí, podemos decir que de un importe de 1,5 millones voy a estar pagando 1.592.000 en el plazo de 24 cuotas, ¿sí? A esa tasa de interés, y lo cual representa un 6% del importe prestado, ¿no?